Las proteínas. El término proteína viene del vocablo griego protos, el cual es definido como primero, y fue sugerido por Berzelius. Las proteínas son compuestos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Se trata de polímeros, el cual es una molécula de gran tamaño formada por la unión de moléculas unitarias que se repiten, denominadas como aminoácidos. Estos son unidos entre sí por enlaces peptídicos. Las proteínas pueden clasificarse por su composición química, por su función, por su estructura tridimensional y por su solubilidad. De acuerdo a su composición química, las proteínas se clasifican en proteínas simples y proteínas conjugadas. Las proteínas simples, o también llamadas holoproteína, es una proteína que está conformada exclusivamente por una secuencia de aminoácidos. A diferencia de la proteína conjugada, las proteínas conjugadas o heteroproteínas son moléculas que presentan una parte proteica y otra no proteica menor. Esto las diferencia de las proteínas simples u holoproteínas. Con relación a la función que desempeña cada una de estas, suele ser estructural, transportadora, enzimática, defensiva e inmunitaria, tóxica, de reserva u hormonal. Algunos ejemplos de estos son el colágeno, el cual forma fibras de tendones, cartílagos y la piel. O existe también la insulina, la cual es una hormona proteica que regula la concentración de glucosa en la sangre. Los aminoácidos que conforman a una proteína determinan su estructura y su función. Estos se encuentran en secuencia. Además existen miles de proteínas diferentes, cada una con funciones específicas y propias, que podrían perderse si se altera la estructura original de la proteína. El aminoácido es el componente básico de las proteínas y es constituido por un carbono alfa, un átomo de hidrógeno, un grupo carboxilo, un grupo amino y un grupo radical variable, que este es el que diferencia un aminoácido entre otro. Un enlace peptídico se forma por la reacción entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido, resultando en una eliminación de una molécula de agua. Dos aminoácidos al unirse constituyen un dipéptido, 3 un tripéptido, 4 o más un polipéptido. La estructura primaria, que esta resulta de la unión de los aminoácidos a través de enlaces peptídicos, que forman una cadena polipeptídica lineal, esta sin ramificaciones. La estructura secundaria es la cadena polipeptídica que gira a lo largo de sí misma, como si fuese un sacacorchos. Además se le llama como alfa hélice. Cada 3.6 aminoácidos se completa una vuelta. Por último está la estructura terciaria y cuaternaria. Cuando las moléculas con una estructura secundaria alfa hélice adoptan una forma esférica u ovoide. Cuando varias proteínas con estructura terciaria se unen a través de las fuerzas de Van der Waals, forman una proteína con estructura cuaternaria. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de los nucleótidos, los cuales forman unas largas cadenas. De hecho, algunas de estas moléculas llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Estas son moléculas muy complejas producidas por las células vivas y los virus. El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Johann Friedrich Mischer, ya que en el año de 1869 aisló de los núcleos de las células una sustancia ácida a la que llamó nucleína, nombre que después se cambiaría a ácido nucleico. Posteriormente, en 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura del ADN a partir de la fotografía 51, empleando la técnica de la difracción de rayos X. También, la estructura del ARN fue descrita por el científico español Severo Ochoa y por el bioquímico estadounidense Arthur Kornberg.
Los ácidos nucleicos tienen al menos dos funciones importantes: transmitir las características hereditarias de generación en generación y dirigir la síntesis de proteínas. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Como ya mencioné, ambas están formadas por cadenas de nucleótidos. Hay ciertos factores que los diferencian, por ejemplo, sus bases nitrogenadas, ya que en el ADN se encuentra la adenina, guanina, citosina y timina, mientras que en el ARN se encuentra la adenina, guanina, citosina y uracilo. Estas bases son las que contienen la información genética. Estas presentan una estructura cíclica que contiene carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. El ADN o ácido desoxirribonucleico está formado por dos cadenas de nucleótidos unidos a través de pares de bases nitrogenadas complementarias. En este caso, la adenina se une con la timina mediante un doble puente de hidrógeno y la citosina se une a la guanina mediante un triple puente de hidrógeno. Así, esta secuencia hace que la función principal de la molécula de ADN sea el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes. Todas las células vivas codifican el material genético en forma de ADN. Las células bacterianas pueden tener una sola cadena de ADN, pero esta cadena contiene toda la información necesaria para que la célula produzca unos descendientes iguales a ella. En las células de los mamíferos, las cadenas de ADN están agrupadas formando cromosomas, los cuales contienen la mayor parte de información genética de un ser vivo. El ARN o ácido ribonucleico está presente tanto en células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de ciertos virus. Está formado por una cadena simple de nucleótidos y el ARN celular es lineal y de una sola cadena. Las células en general contienen tres tipos de ARN. El ARNM o mensajero, el cual transcribe la información genética copiando los genes. El ARNT o de transferencia o soluble, el cual captura aminoácidos en el citosol para la síntesis de proteínas. Y el ARNR o ribosomal, el cual forma parte de los ribosomas. Cofactores orgánicos e inorgánicos. ¿Qué son los cofactores? Un cofactor enzimático es un componente no proteico que actúa coordinadamente con una enzima para catalizar una reacción bioquímica. La parte proteica de una enzima se llama apoenzima. La apoenzima es inactiva, es decir, no puede realizar su función de llevar a cabo cierta reacción bioquímica hasta que se une a algún cofactor. Los cofactores de naturaleza orgánica se llaman coenzimas. Al unirse una enzima con un cofactor, da como resultado una holoenzima. Los cofactores que se unen fuertemente a la enzima se les denomina grupos prostéticos. Más específicamente, se les llama así cuando se realiza una unión covalente entre el cofactor y la apoenzima. Se clasifican en cofactores orgánicos y cofactores inorgánicos. Los cofactores orgánicos son en su mayoría moléculas complejas que el organismo no puede sintetizar, por lo cual deben ser ingeridos en la dieta. Por lo tanto, muchos de estos cofactores son vitaminas, pero eso no implica que todos los cofactores sean vitaminas ni que todas las vitaminas sean cofactores. Los cofactores inorgánicos son iones metálicos o metaloenzimas, las cuales son requeridas por aproximadamente un tercio de las enzimas
para la función catalítica. La mayoría de los iones metálicos traza son componentes del sitio activo que une a los sustratos. Los iones metálicos traza son metales en cantidades extremadamente pequeñas, casi en el nivel molecular, que residen o están presentes en el tejido y las células de los animales y las plantas. Son una parte necesaria de la buena nutrición, aunque pueden ser tóxicos si son ingeridos en cantidades excesivas. Algunos ejemplos de estos cofactores son el hierro, el magnesio, el zinc, el cobre, el cromo, etc. La deficiencia o mal funcionamiento de los cofactores se debe principalmente a enfermedades congénitas en las cuales no hay una correcta función de las enzimas o por otra parte los cofactores se encuentran ausentes. Algunos ejemplos de enfermedades relacionadas son el albinismo, la gota, talasemia, hemofilia, hiperglicemia, entre algunas otras. Vitaminas. Las vitaminas son compuestos heterogéneos imprescindibles para la vida, ya que, al ingerirlos de forma equilibrada y en dosis esenciales, promueven el correcto funcionamiento fisiológico. La mayoría de las vitaminas esenciales no pueden ser elaboradas por el organismo, por lo que éste no puede obtenerlas más que a través de la ingesta equilibrada de vitaminas contenidas en los alimentos. Las vitaminas son nutrientes que junto con otros elementos nutricionales actúan como catalizadores de todos los procesos fisiológicos. Las vitaminas se clasifican en liposolubles e hidrosolubles. Las liposolubles son aquellas que se disuelven en grasas y aceites, se almacenan en el hígado y en los tejidos grasos. Debido a que se pueden almacenar en la grasa del cuerpo, no es necesario tomarlas todos los días. Las vitaminas liposolubles son vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. Las vitaminas hidrosolubles son aquellas que se disuelven en agua. Se trata de coenzimas o precursoras de coenzimas necesarias para muchas reacciones químicas del metabolismo. Algunos ejemplos de ellas son la vitamina B1, B2, B3, B12 y la vitamina C. El llegar a tener una deficiencia de vitamina se considera complicado, pues requerimos muy pocas cantidades en nuestro organismo, pero en los casos que se conoce algún tipo de deficiencia o mal funcionamiento relacionado con alguna vitamina en específico, se pueden presentar enfermedades como el escorbuto, beriberi, dermatitis, erupciones cutáneas, anemia megaloblástica, anemia perniciosa, entre otras.